Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver vagina. La vagina es un conducto músculo-membranoso que se extiende desde el cuello del útero hasta la vulva. Tiene como función principal recibir al órgano copulador masculino, o sea, al pene, y como función accesoria dar paso al flujo menstrual, al feto y a sus anexos en el momento del parto. Y es por esta función que también recibe el nombre de canal del nacimiento. Vamos a decir que la vagina es un órgano impar y medio que se encuentra en la excavación pélvica, ¿sí? Y que va a atravesar también el espesor del perineo, ¿sí? Y lo va a atravesar con esta dirección, de arriba hacia abajo y de atrás adelante, que es la dirección que tiene la vagina. Vamos a ver que hacia adelante se va a relacionar con la vejiga y con la uretra, y hacia atrás con el recto. También acá tenemos, perdón, les había marcado los nombres y tenemos una imagen en donde también vemos lo mismo, ¿sí? Pero por ahí les resulta un poquito más fácil con este tipo de imágenes. Vemos la vejiga adelante y la uretra y el recto atrás. Además, la vagina va a presentar un ángulo de versión que se forma entre el eje de la vagina y el del útero, ¿sí? Forma un ángulo que está abierto y mirando hacia adelante que mide unos 100 grados. Bien, decimos que la vagina es un conducto cilíndrico, largo, ancho y extensible, que está aplanado de adelante a atrás. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que las paredes anterior y posterior van a estar en contacto. Y eso quiere decir que la cavidad de la vagina va a ser virtual, ¿sí? Excepto en la parte superior, donde se amolda al cuello del útero, ¿sí? Por lo cual las paredes están separadas, y hacia abajo, a nivel de la vulva, donde tiene su abertura hacia el exterior. Bien, vamos a ver las medidas. La vagina mide de largo, de longitud, de 7 a 8 centímetros, y decimos más 4, ¿sí? Yo recién les decía que la vagina es extensible, ya que en el momento del coito se puede alargar unos 4 centímetros más. De ancho vamos a tomar la parte media, que mide unos 2 centímetros y medio aproximadamente, y digo la parte media porque podemos observar que cerca de su orificio es la parte más estrecha, y hacia arriba, en donde se amolda el cuello uterino, es su parte más ancha, ¿sí? Y también vamos a decir con respecto a la longitud, yo acá les marqué la pared posterior y la pared anterior en verde, para decirles que la pared posterior es un poquito más larga, por lo que vemos, que la pared anterior, justamente por esta disposición que va de arriba abajo y de atrás hacia adelante, ¿sí? Y la pared posterior abraza un poco más a lo que es el cuello uterino. Bien, configuración externa. Decimos que tenemos una cara anterior, ¿sí? Que está en relación, la mitad superior se relaciona con la vejiga y la mitad inferior con la uretra. Una cara posterior que vamos a dividir en 3 segmentos, ¿sí? Un segmento superior que está por encima del músculo elevador del ano y que va a estar en relación con el fondo de saco de Douglas, y por debajo va a estar en relación con el recto. Un segmento medio que va a estar en contacto con los músculos elevadores del ano, y un segmento inferior en donde vemos que el recto se curva, digamos, hacia atrás y hacia abajo, por lo cual queda un espacio triangular entre la vagina y el recto que se denomina cuña perineal. Y tenemos los bordes laterales. También lo vamos a dividir en 3 segmentos. Un segmento superior que se corresponde al parametrio y al plexo venoso cérvico-vésico vaginal. Un segmento medio
que se relaciona con el músculo elevador del ano a cada lado, son estos que les marco acá. Un segmento inferior que se relaciona con los músculos transversos profundos y con los músculos bulbocavernosos, que son estos que están acá, y con las glándulas de Bartholin, que no se ven, están por acá abajo, pero se las voy a mostrar ya en otra imagen, ¿sí? Bien, tenemos pliegues o arrugas. Esto se corresponde a lo que es la superficie interna, o sea, estamos viendo la vagina desde adentro. La vagina, en esa superficie interna, tiene pliegues o arrugas, tanto en la pared anterior como en la pared posterior. Acá estamos viendo la pared posterior, estamos viendo aquí las arrugas. Estas arrugas se van a engrosar cerca de la línea media, ¿sí? Y van a tener como una disposición de ese engrosamiento longitudinal, ¿sí? Va a seguir una disposición longitudinal, tanto en la pared anterior como en la posterior, y van a formar dos relieves, que se van a denominar esos relieves longitudinales columnas. Estas columnas miden de 5 a 15 milímetros. Decimos que la de la pared posterior es la menos desarrollada, o está menos desarrollada que la anterior. Y como están a los lados de la línea media, no están justo en la línea media, decimos que se juxtaponen. Acá yo les hice un esquema, ¿sí? Que sería una vista superior, en donde si cortáramos hacia la vagina y lo pudiéramos ver desde arriba, veríamos una arruga o un pliegue transversal, acá también, y esto representaría, ¿sí? O ha sido mi intención representar el engrosamiento de esas arrugas, ¿sí? Tanto en la pared anterior como en la posterior, ¿sí? Esos repliegues longitudinales, que son las columnas, se van a yuxtaponer, ¿sí? Esto es lo que quiere decir, va a quedar uno junto a la otra. Hago la aclaración de que como es un esquema, la pared anterior y la posterior ya dijimos que contactan entre sí, para que lo tengan en cuenta que no es tal cual. Pero si las paredes, las columnas, perdón, se superpusieran, quedaría una separación entre ambas paredes bastante, ¿sí? Más grande de lo que es este esquema, ¿sí? Como para que entiendan lo que es la yuxtaposición, ¿sí? Esa es la intención. Espero que se haya entendido. Bien, y dentro también de esta superficie interna de la vagina y en lo que es la pared anterior en este caso, y en la parte superior más específicamente de la pared anterior, vamos a tener lo que es el triángulo de Paulik, ¿sí? Este triángulo, que está formado por tres repliegues de 30 milímetros cada uno, forma este triángulo que se denomina de Paulik, que se va a corresponder con el trígono vesical o el triángulo de Vietov que habíamos visto en la vejiga, ¿de acuerdo? Bien. Continuamos con el extremo superior. El extremo superior se inserta en el cuello uterino, a nivel aproximadamente de los 2/3 superiores con el tercio inferior del cuello uterino, ¿sí? Como ya dijimos, el orificio, ¿sí? Va a tener esta dirección oblicua hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? La vagina, la mucosa y la pared de la vagina se van a replegar y van a formar estos fondos de saco que son laterales, los vemos acá, y anterior y posterior, ¿sí? Es todo, digamos, alrededor, solo que los vamos a nosotros a delimitar de esa forma como anterior, posterior y lateral. El anterior, ¿sí? Que está formado por lo que sería la pared anterior de la vagina y la cara anterior del cuello uterino, es poco profundo y se relaciona con la vejiga. El posterior, que es el más profundo en los fondos de saco, se forma por lo que es la pared posterior, que se acuerda que habíamos dicho que era más larga que la anterior, y por la cara posterior del cuello uterino, ¿sí? Este fondo de saco posterior, el fondo de saco posterior vaginal, va a relacionarse con el fondo de saco de Douglas, ¿sí?
Y nos quedan los fondos de saco laterales, derecho e izquierdo, que se van a relacionar con el uréter a cada lado y la arteria uterina, ¿sí? Bien, pasamos entonces a lo que es el extremo inferior. La vagina dijimos que se abre al exterior por un orificio, que es el orificio vulvovaginal o también llamado ostium vaginal, ¿sí? Que se encuentra en el vestíbulo de la vulva. El orificio tiene forma de elipse, ¿sí? Con un eje mayor antero-posterior. Es estrecho y va a estar cerrado por una membrana mucosa que se llama himen. Este orificio es la parte más estrecha y menos dilatable de la vagina. Está rodeado por dos músculos constrictores llamados bulbo cavernosos, ¿sí? Algo que me olvidé de decirles con respecto a que es extensible la vagina, cuando yo les decía que se extiende eh, durante el coito, digamos, por el ingreso del pene, es también decirles que es extensible en el momento del parto, en donde llega a tomar las dimensiones casi de la cavidad pélvica, ¿sí? Esto también es importante y bueno, me acordé ahora que no se los había mencionado. Esta imagen que les dejé acá es porque yo antes les mencioné las glándulas de Bartholin, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, son estas que están acá. Este es un corte, estamos viendo una vista inferior, ¿sí? En donde, bueno, acá tenemos el clítoris, el orificio uretral, perdón, el orificio vaginal o vulvovaginal y el ano, ¿sí? Y acá podemos ver las glándulas de Bartholin. En cuanto a la constitución anatómica, la pared de la vagina mide unos 4 milímetros de espesor y va a poseer tres túnicas, ¿sí? Una túnica externa o conjuntiva, que es delgada y blanquecina, una túnica media o muscular, que es rojiza y que tiene dos planos. Un plano de fibras longitudinales externas que hacia arriba se continúan con las del útero y hacia abajo terminan el espesor de los labios menores de la vulva. Y otro que son fibras circulares internas que hacia abajo forman una especie de esfínter a nivel del orificio vulvar. Además tenemos la túnica interna o mucosa que tiene un epitelio pavimentoso estratificado y que tiene un corión de fibras elásticas. Esta mucosa se continúa hacia arriba con la mucosa del hocico de Tenca y hacia abajo con la mucosa vulvar. Y acá lo había marcado para no olvidarme, es que a veces podemos encontrar el conducto de Gardner, ¿sí? Que es un resto embriológico de la parte inferior de los conductos de Wolff. Estos conductos se atrofian cerca del nacimiento, pero en el caso de persistir, se los puede encontrar incluidos en la pared anterolateral de la vagina, más específicamente en los fondos de sacos laterales. Bien, voy a hacer un paréntesis antes de terminar con lo que es la irrigación y el drenaje para mencionar algunas anomalías que se pueden presentar. Una de ellas es la ausencia congénita de la vagina, o sea, la falta de la vagina, ¿sí? Otra es esto que les estoy poniendo aquí en la imagen, que es un tabique vaginal longitudinal, que normalmente está asociado con anomalías en el útero, ¿sí? En donde se puede ver una obstrucción completa, ¿sí? De la vagina, una comunicación parcial a nivel vaginal o una comunicación parcial, como ven, se extiende el tabique, aparte de estar en el útero, a la vagina, pero hay una comunicación uterina, ¿sí? Además, puede haber, digamos, como una variante que es un tabique vaginal transversal en este caso, ¿sí? Acá vemos de manera transversal, puede ser superior, medio o inferior y puede ser completo o incompleto, ¿sí? Normalmente cuando es incompleto se demora más en poder darse cuenta que es el caso, y cuando es completo sí, porque genera o da señales antes, ¿sí?
Tenemos además otra anomalía que puede ser el himen imperforado o un himen no perforado. Acá les dejé o les traje una imagen de una resonancia en donde lo que se ve es bueno, la vagina en estado normal, digamos, y acá podemos ver el himen con el orificio. Y acá vemos una vagina dilatada, ¿sí? En donde se encuentra lo que se denomina un hematocolpos, que es la acumulación de sangre en la vagina por una obstrucción en el tracto genital, ¿sí? Justamente el caso del himen que no está perforado, ¿sí? Bien, y algo más que les dejo es los prolapsos genitales, que se deben al descenso de los órganos pélvicos, no se deben, es el descenso, perdón, de los órganos pélvicos, que pueden llegar a salirse por la vagina. Y esto se debe principalmente al debilitamiento de los músculos del suelo pélvico y puede producir diversas cuestiones como incontinencia urinaria, problemas digestivos, atrofia vaginal. Lo que me interesa que por ahí sepan y que les deje estos ejemplos del cistocele, o sea que la vagina desciende, digamos, y pueda protruir. El uterocele o el prolapso uterino, que es el más conocido, creo, de estos, en donde hay un descenso del útero. El rectocele, en donde el recto va a descender sobre la cara posterior de la vagina, ¿sí? Y hay distintos grados de prolapsos, desde leve, moderado, grave y total. O sea, el leve es donde hay un descenso pero no asoma por la vagina. El moderado es cuando asoma poco, ¿sí? El grave es cuando asoma y ya sobresale, o sea, se siente un bulto, y el total es cuando ya está completamente fuera, ¿sí? Obviamente hay que intervenir. Y bueno, vamos a terminar entonces con lo que es irrigación. Está dada entonces por la arteria uterina, ¿sí? Que va a irrigar lo que son la parte superior de las paredes de la vagina, la arteria vaginal, acá le muestro las ramas vaginales de la arteria uterina, la arteria vaginal que va a irrigar el tercio medio e inferior, vemos acá la arteria vaginal, ¿sí? Y la arteria hemorroidal, que no la vemos en esta imagen, pero que va a irrigar la cara posterior, o sea, el tercio inferior de la cara posterior, que era lo que nos quedaba lo que no irrigaba la arteria vaginal, ¿sí? Bien. Son todas ramas de la arteria hipogástrica. El drenaje, que está dado por las venas del tercio superior, van a drenar a las venas uterinas, y el tercio medio e inferior van a drenar en las hemorroidales medias. El drenaje linfático está dado por vasos eferentes, superiores, medios e inferiores. Los superiores van a drenar al ganglio ilíaco externo, los medios al ganglio hipogástrico y los inferiores a los ganglios presacros. La inervación va a estar dada por el ganglio hipogástrico y el nervio pudendo interno. Bueno chicos, feliz día del estudiante y feliz primavera. Y bueno, nos vemos pronto. Que la pasen bien.